Entre a pensionesebien.com, el portal de los especialistas en pensiones, donde encontrará todo lo necesario para trasladarse de los fondos privados a Colpensiones, con la asesoría del doctor Félix Córdoba, especialista en Derecho de la Seguridad Social. W Radio, más información, más noticias. Muy buenos días, señores televidentes, ¿cómo están? Nuevamente en su espacio pensionesebien.com. Les doy la bienvenida a esta nueva temporada de su espacio, donde ustedes saben que tratamos todos los temas relacionados con la seguridad social, tales como la pensión, la salud, los riesgos, pero específicamente el tema pensional colombiano. Como es habitual, tenemos nuestro tema del día. Para el día de hoy, señores televidentes, como ha sido costumbre y dado que tenemos muchas consultas, muchas preguntas con respecto al tema de cómo regresar de los fondos privados de pensión, llámese Porvenir, Colfondos, Protección o el Mutual, al régimen de prima media de Colpensiones, el día de hoy vamos a hacer un programa un poco diferente. Vamos a tratar de explicarles a las personas con un ejemplo real cómo se determina si su proceso es viable o no es viable para hacer un proceso de ineficacia de traslado por falta de información. Para esto es importante tener a la mano una historia laboral consolidada, pues del fondo privado en el cual usted esté. Usted va a su fondo privado, pide una historia laboral y le van a entregar esa información donde están todas sus semanas, el monto de capital, el valor del bono pensional, el promedio salarial de sus últimos 10 años. Esa es la historia laboral consolidada, que es herramienta fundamental para determinar la viabilidad o no de el proceso de ineficacia de traslado por falta de información para poder retornar al régimen de prima media de Colpensiones. También, como es costumbre, señores televidentes, ustedes pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerde que tenemos oficinas en el centro de Bogotá, en la carrera séptima, número 1701, oficina 1038. En la carrera 72 con séptima, en la 70A, número 21, oficina 403. Y con muchísimo gusto, ahí nosotros podremos atenderle todas sus consultas, sus inquietudes. O si lo prefiere, que para nosotros también es una herramienta muy importante, el WhatsApp. Ahí en pantalla aparece el número de WhatsApp, usted nos envía su consulta, sus preguntas y con muchísimo gusto alguno de nuestros asistentes se comunicará con ustedes, le agendará una cita, le pedirá la documentación pertinente y con mucho gusto lo recibiremos para tratar de despejarle todas las dudas que tenga usted con respecto a cómo retornar al régimen de prima media de Colpensiones, o si quiere solamente pues para sacar una pensión con Colpensiones, con un fondo privado. También hacemos reliquidaciones pensionales, sacamos retroactivos pensionales, demandas laborales ordinarias. Recuerde que si usted le han negado la pensión por invalidez, por sobreviviente, por enfermedad profesional, nosotros aquí somos especialistas en el área de la seguridad social de la Universidad Javeriana, de la Universidad Libre, y con muchísimo gusto vamos a atenderle todas esas inquietudes y vamos a tratar de despejárselas de la manera más profesional y eficiente posible. Entonces, señores televidentes, el día de hoy la metodología es la siguiente. Vamos a pasar al tablero, como se dice en el colegio, para explicarles con un ejemplo real más o menos cómo es la asesoría que brindamos nosotros acá en pensionesebien.com respecto a su situación pensional. Ya si usted está en un fondo privado, si está en Colpensiones, si quiere regresar a Colpensiones, o si ya está pensionado y quiere tener una reliquidación, todo eso lo vamos a explicar a continuación en un pequeño segmento, el cual hemos denominado Vamos a pasar al tablero, donde vamos a explicar las diferencias entre los dos regímenes pensionales, régimen de prima media, régimen de ahorro individual, cuáles son las formas o mecanismos para regresar a Colpensiones, cómo se liquidaría su pensión en Colpensiones versus la liquidación en un fondo privado de pensión. Esto lo vamos a hacer de una manera pues un poco más didáctica, más práctica, para que usted de pronto pueda tener un poco más de conocimiento al respecto de los servicios que prestamos aquí en pensionesebien.com. Los invitamos también muy cordialmente que ingresen a nuestra página web www.pensionesebien.com, a nuestro canal de YouTube pensionesebien.com, y ahí usted va a encontrar todos los videos de las audiencias, explicaciones, publicidad con respecto a este mecanismo de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información. Entonces, señores televidentes, recuerden que regresar a Colpensiones es posible y aquí vamos a demostrarles de qué manera usted puede lograrlo. Vamos a un pequeño corte comercial y vamos al tablero a explicarle los regímenes pensionales. ¿Está cotizando en un fondo privado de pensión? ¿No le brindaron una información clara, oportuna y eficaz? Acuda a los verdaderos especialistas en pensiones y verá que es posible trasladarse a Colpensiones. Pensionesebien.com.
No es solo pensionarse, es hacerlo bien. ¿Cómo están, señores televidentes? Nuevamente en este su espacio Pensiónese Bien. Como lo indicamos en el segmento anterior, vamos a tratar de ser un poco más específicos y hacer un poco más de pedagogía con respecto a la asesoría que ustedes recibirán en pensionesebien.com el día que ustedes pidan su cita para determinar si su proceso es viable o no es viable para un proceso de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información. En primera medida, y la primera herramienta es su historia laboral consolidada. Esta es, por ejemplo, de un fondo privado de pensión, Porvenir, ¿sí? Pero así como la tiene Porvenir, la tiene Protección, Colfondos y All Mutual. Ustedes solicitando esta información pueden darse cuenta que van a tener en cuenta acá las semanas que cotizaron en el régimen de prima media de Colpensiones o fondos públicos, lo que se denomina en un bono pensional, las semanas que cotizaron en el fondo privado de pensión, la totalidad de semanas y la totalidad del capital. También está estipulado todas las cotizaciones que ustedes han hecho durante toda su vida laboral, lo cual es importante porque nosotros necesitamos determinar o mirar los últimos 10 años a ver en cuánto quedaría su pensión en el régimen de prima media de Colpensiones. Vamos a omitir el nombre de nuestro cliente y por el contrario, sí vamos a decir que esta persona tiene más o menos 1.500 semanas cotizadas, 1.500 semanas. El señor tiene 60 años de edad y tiene un monto de capital de 260 millones de pesos. Con estos datos, 1.500 semanas, 60 años de edad, 260 millones de pesos, podemos empezar nuestro estudio de viabilidad del proceso. Entonces, lo primero que hay que determinar aquí es lo siguiente. Esta persona se encuentra en el régimen de ahorro individual, administrado por Porvenir. Como les dije, puede ser Colfondos, Protección, All Mutual, no hay ningún problema. En los fondos privados de pensión régimen de ahorro individual están solicitando para pensionarse tener 1.150 semanas y 57 años las mujeres y 62 años los hombres. Son los requisitos pensionales en el régimen de ahorro individual. Pero a esto añádale que, aparte de las semanas y de la edad, hay otra opción, que es el monto de capital, la plata o el capital que tenga. Para el año 2019, el monto de capital estipulado, recuerden que ese monto de capital de los fondos privados de pensión aumenta anualmente. El año antepasado eran 180 millones, después eran 240, el año pasado eran 280 millones. Para este año 2020 no sabemos todavía en cuánto se va a fijar la cuota para una pensión de renta vitalicia, por ende vamos a hacerlo con el valor del año anterior, 280 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene 280 millones de pesos, ¿sí? 280 millones de pesos, le van a aprobar una pensión de renta vitalicia o una pensión de retiro programado. Estas dos prestaciones se dan cuando la persona tiene el monto de capital requerido o más. Hay gente que tiene 400, 500, 600, 800 millones de pesos. Hemos tenido clientes que han tenido hasta 1.200 millones de pesos, por ende le van a reconocer una de estas prestaciones. ¿En qué consiste, digamos, la pensión de renta vitalicia? La pensión de renta vitalicia consiste en que a usted le van a reconocer el 110% de un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, más o menos 950.000 pesos va a ser su pensión si usted tiene los 280 millones de pesos que exige el fondo privado de pensión para una pensión de renta vitalicia. Si, por ejemplo, usted quisiera tener una pensión no de 950, sino del doble, de 1.900.000, tendría que tener 560 millones de pesos para tener una pensión de 1.900.000 pesos. Es absurdo, ¿no? Que usted teniendo 560 millones, que es un buen capital, no le vayan a dar una pensión sino de 1.900.000 o 2 millones de pesos. Eso inicialmente. En cambio, en la pensión de retiro programado, esta pensión es para las personas que tienen mucho más capital o personas que tienen, como tienen más capital, pueden tener menos edad.
No importa que no tenga 57 o no tenga 62, se puede tener 50 años, puede tener 51, 52, no importa la edad, pero como tiene tanto capital, le darán una pensión. Lo que pasa es que se aplica la misma figura. Por cada 280 le dan el 110% de un salario mínimo, 950.000 pesos. Entonces, en este caso particular de nuestra persona, de nuestro cliente, en este caso, no tiene derecho ni a la pensión de retiro programado ni a la pensión de renta vitalicia. Tiene derecho a una pensión de garantía mínima. ¿Por qué? Porque no tiene los 280 millones de pesos. Tiene un capital de 260. Entonces, con 260, como no tiene el monto estipulado, le van a reconocer una pensión de garantía mínima que equivale a un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, para este año 2020, 877.000 pesos. Es la pensión que va a tener en el régimen de ahorro individual administrado por los fondos de pensiones privados. Otra cosa importante, esta pensión de garantía mínima es vitalicia. ¿Qué quiere decir eso? Que es toda la vida. No importa si usted se le acaba el capital, no importa si tiene muy poco, si tiene menos de este dinero, si tiene 100 millones, 80, no importa. Desde que usted tenga las semanas y tenga la edad, tendrá derecho a una pensión de renta vital, de garantía mínima toda su vida. Esta pensión también tiene unos beneficiarios, que son los beneficiarios de ley. Hijos menores de 25 años, hijos en estado de invalidez, la esposa, compañero, compañera permanente. Esos son los beneficiarios que estipula la ley, que es igual en los dos regímenes pensionales. Entonces, esto es importante para que ustedes tengan el panorama más o menos. Este señor, nuestro cliente, tiene un salario promedio de 4 millones de pesos. Salario. O lo mismo que es el ingreso base de cotización. Sobre lo que cotiza todos los meses es sobre 4 millones de pesos. Y aún así con 4 millones de pesos no tiene el monto de capital y por ende lo van a pensionar con un salario mínimo legal mensual vigente. Ese es el problema real de los fondos de pensiones. A ustedes no les explicaron esto al momento de hacerles la afiliación, ni les explicaron esto antes de cumplir la edad mínima para poderse trasladar. Mujeres antes de los 47 y hombres antes de los 62 años de edad. Ya habiendo explicado esto, este es el panorama que tienen todas las personas que están en el régimen de ahorro individual. Porvenir, Protección, Colfondos y All Mutual. Pensión del salario mínimo si no tiene el monto. Pero digamos que tiene el monto. Digamos que no tiene 280, sino que tiene 400 millones. Entonces, como por cada 280 le van a dar el 110% del mínimo, tiene 120 millones de pesos de más. Entonces, esos 120 millones de pesos, una fórmula, una regla de 3, su pensión sería más o menos de 1.500.000 pesos o 1.300.000 pesos, más o menos. Sería su mesada pensional teniendo 400 millones de pesos. Esa es la realidad, señores televidentes, ustedes más que todo lo saben, lo han vivido las personas que están en los fondos privados de pensión. Ahora vamos a ver el ejemplo con el régimen de prima media administrado por Colpensiones. En el régimen de prima media administrado por Colpensiones, les exigen 1.300 semanas y 62 años hombres o 57 años las mujeres. Son los requisitos que tienen en Colpensiones para pensionarse. ¿Cuál es la diferencia entre un régimen y otro? La liquidación. Aquí la liquidación se la van a hacer con el promedio de los últimos 10 años. ¿Sí? Esta persona, como hemos hablado, tiene 1.500 semanas, el mínimo son 1.300, tiene 200 semanas de más. El promedio salarial de nuestra persona se gana 4 millones, pero el promedio de los últimos 10 años, en este caso particular, es, el señor se retiró en el 2019 de trabajar, entonces le tomarían del 2009 al 2019. Y en estos 10 años sacan algo que se llama el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es coger los salarios del 2009 e indexarlos y traerlos a valor presente del 2019.
Al hacer esta fórmula, con los salarios que tiene él acá, su promedio salarial es de 4.200.000 pesos. Es el promedio salarial de los últimos 10 años, 4.200.000 pesos. Como el mínimo de semanas son 1.300, con 1.300 le aplican un mínimo del 60% y aumenta el 1.5 por cada 50 semanas adicionales. Con 1.500 semanas le van a aplicar aproximadamente el 67%. Entonces, ahí toca hacer la liquidación y miramos cuánto es el 67% de 4.200.000 por 67% igual 2.814.000. 2.814.000 pesos. Esta sería la mesada pensional en el régimen de prima media de Colpensiones, teniendo en cuenta el promedio salarial igual que en el fondo privado de pensión, 4.200.000 pesos, pero la diferencia es que le liquidan los últimos 10 años y le aplican una tasa de reemplazo. Entonces, de 2 millones, réstele el salario mínimo, que es lo que usted ganaría en el fondo privado, 877.000 pesos. Entonces estaríamos hablando que hay una diferencia de 1.900.000 pesos. Diferencia, 1.900.000 pesos por mes. Usted va a dejar de percibir 1.900.000 pesos mensuales, nuestro cliente, a comparación del régimen de prima media. En el régimen de prima media también hay unos beneficiarios que son los mismos por ley, compañero, compañera, hijos menores, hijos en estado de invalidez, y también es una pensión vitalicia. Muchos se preguntan por qué esta fórmula da una pensión más alta. Pues evidentemente las pensiones del régimen de prima media son unas pensiones que tienen unos subsidios. Entre más alto usted gane y cotice, más alto es el subsidio. Eso es lo que quieren atacar ahorita en la reforma pensional, lo cual pues no estoy totalmente en desacuerdo, pero eso tiene que ser proporcional y gradual, y hay que respetar los derechos adquiridos a ciertas personas que ya tienen una expectativa legítima para pensionarse hoy en día con Colpensiones. Pero para eso usted tiene que regresar o retornar a Colpensiones. Viendo ya las dos, la diferencia y la comparación entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, con este caso concreto, real, específico, que imagino que es el caso de muchas de las personas que nos están viendo, ahora vamos a ver cómo es la posibilidad de regresar al régimen de prima media de Colpensiones. Era importante hacer esta claridad. ¿Por qué? Porque toca determinar si realmente la diferencia pensional se justifica o vale la pena iniciar un proceso judicial. Hay muchas personas que vienen, que de pronto tienen un poco menos de salario y la diferencia pensional no son 1.900.000, son por ahí 300.000, 200.000, 350.000 pesos. En ese orden de ideas nosotros somos muy honestos y le decimos que no se justifica pagar un proceso, esperarse 3 años para esa diferencia tan pequeña. ¿Se puede hacer? Sí, pero no se justificaría en este caso. Ahora, para hacer el traslado de régimen, solamente existen 3 formas o 3 alternativas legales para poder hacerlo. Número 1, que usted tenga régimen de transición. ¿Qué es el régimen de transición? Que usted acredite 750 semanas al 1 de abril del 94. Si usted mira su historia laboral y tiene 750 semanas al 1 de abril del 94, usted es beneficiario del régimen de transición y podrá hacer el traslado vía tutela, sin necesidad de iniciar un proceso o una demanda judicial. La segunda opción para poderse trasladar de régimen pensional es que usted haya solicitado el traslado antes de lo que estipula la norma y la jurisprudencia, que es antes en los hombres, antes de los 52, y las mujeres antes de los 47. Si usted va a un fondo privado de pensión, pasa una carta, una solicitud, solicitando el traslado de Colpensiones antes de los 52 o antes de los 47, previa la doble asesoría, que es un requisito que usted llame a los fondos y que le den la asesoría para poder tomar la decisión, usted tiene el derecho a trasladarse sin necesidad de intermediario, sin necesidad de abogado, usted solito lo puede hacer. Así de que si usted está en este momento
en el filo de cumplir 52 hombre o 47 mujer, debe hacer el traslado a Colpensiones, también dependiendo del salario que tenga, ¿no? Ya ahorita más tarde les aclaro ese punto. Y 3, entonces las personas que no tienen transición, las personas que no hicieron el traslado antes de la edad requerida, tienen la opción de un traslado mediante sentencia judicial. Este traslado mediante sentencia judicial consiste en el proceso que nosotros hemos venido hablando en varias oportunidades aquí en nuestro espacio, un proceso de ineficacia o nulidad de traslado por falta de información. Entonces ya nos hemos referido a este tema, donde la Corte Suprema de Justicia, en varias sentencias desde el año 2008 hasta la fecha, ha elaborado o ha emitido sentencias en las cuales los fondos privados de pensión no cumplieron con el deber legal de informar a las personas que tenían la posibilidad de trasladarse al régimen de prima media antes de cumplir 52 los hombres o antes de cumplir 47 las mujeres. Esta información tendría que haberse dado al inicio, antes de la afiliación o durante la afiliación, para que usted tomara una decisión informada. Como no lo hicieron los fondos de pensiones de esa manera, la Corte en esta sentencia se establece que el fondo de pensiones tiene la carga de la prueba. Tiene que probar ante el juzgado, mediante documentos idóneos como liquidaciones, cálculos, simuladores, liquidaciones, que le brindaron la información a la persona y que la persona aceptó quedarse en el fondo privado de pensión, en este caso, a ganarse un salario mínimo y no trasladarse a Colpensiones a ganarse 2 millones, ¿cuánto dio? 2.600.000 pesos, 2.300.000 pesos, lo que nos dio la prestación. Entonces, en este orden de ideas, como los fondos no dieron esa información, en el 95% de los casos los fondos privados de pensión no brindaron la asesoría adecuada, el juez determina que no se vio probada la información y la asesoría hacia las personas y por ende ordenará la ineficacia de ese traslado y retornará al Instituto de Seguro Social, hoy en día administrado por Colpensiones. Este proceso judicial tiene una duración estimada más o menos de 2 a 3 años y cuenta con 2 instancias, juzgado y tribunal. Juzgado primera instancia y Tribunal Superior de Distrito Judicial segunda instancia. Ese es el proceso de nulidad o ineficacia de traslado por falta de información. Era importante hacerles esta claridad hacia algo más gráfico para que ustedes tengan una idea en su casa con su historia laboral, para que sepan más o menos cómo sacar los cálculos y ver realmente cuál es el perjuicio que les va a causar a ustedes pensionarse en un fondo privado. Por eso pensionesebien.com somos una entidad, una empresa jurídica especializada en el tema de la seguridad social, en el tema pensional. Somos profesionales especializados de la Universidad Javeriana, de la Universidad Libre, de la Universidad Externado, donde tiene usted toda la facilidad, ¿sí?, para que pueda usted retornar al régimen de prima media de Colpensiones. Por eso los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla, ingresen a nuestra página web www.pensionesebien.com o llame o se comunique por nuestro WhatsApp, que es una herramienta importantísima, y con mucho gusto nos contactaremos con usted y le brindaremos la asesoría o la información adecuada. Creo que hemos sido suficientemente claros, las dos comparaciones de los dos regímenes, cómo son los pasos o cuáles son las alternativas para regresar al régimen de prima media. Si usted no tiene transición, si usted no lo hizo antes de esta edad, recuerde que la única manera es mediante este proceso. Y recuerde que con la reforma pensional, pues debe usted agilizar un poco más el proceso antes de que se acabe la transición que van a interponer en esa reforma pensional. Entonces, señores televidentes, espero que les haya quedado muy claro. Ya más adelante daremos las conclusiones. Muy agradecidos por esa atención. ¿Está cotizando en un fondo privado de pensión? ¿No le brindaron una información clara, oportuna y eficaz? Acuda a los verdaderos especialistas en pensiones y verá que es posible trasladarse a Colpensiones. Pensionesebien.com. No es solo pensionarse, es hacerlo bien. Si usted está cotizando en un fondo privado de pensión, llámese Porvenir, Protección, Colfondos o el Mutual, y quiere regresar al régimen de prima media de Colpensiones,
Recuerde que la Corte Suprema de Justicia en el año 2019 sacó 5 sentencias dándole la razón a los usuarios que han sido afectados y engañados por los fondos privados de pensión. Si quiere más información y volver a Colpensiones, comuníquese con nosotros en pensionesebien.com, nuestra página web o los teléfonos que aparecen en pantalla. Regresar a Colpensiones es posible. Entre a pensionesebien.com, el portal de los especialistas en pensiones, donde encontrará todo lo necesario para trasladarse de los fondos privados a Colpensiones, con la asesoría del doctor Félix Córdoba, especialista en Derecho de la Seguridad Social. W Radio, más información, más noticias. ¿Cómo están, señores televidentes? Nuevamente aquí en su espacio Pensiónese Bien. Espero que les haya sido de su mayor interés la explicación que acabamos de dar en el tablero con respecto a los dos regímenes pensionales, las diferencias de los dos, los requisitos, cómo se liquida una pensión en uno, cómo se liquida la pensión en el otro, cuáles son las alternativas o formas de regresar al régimen de prima media de Colpensiones. Por ende, señores televidentes, los invito a que ingresen a nuestra página web www.pensionesebien.com, a los teléfonos que aparecen en pantalla o que nos envíen sus mensajes por vía WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Recuerden que regresar a Colpensiones es totalmente posible, viable y real. Sí, por lo menos con nosotros, con Pensiónese Bien, que somos una empresa especializada en el área de la seguridad social y especializada en la ineficacia o nulidad de traslado por falta de información. Era importante explicarlo de esa manera para que fuera un poco más lúdica y más clara la explicación con respecto a los traslados, con un ejemplo real de un cliente nuestro que actualmente está cursando. Ganamos la primera instancia, estamos esperando la segunda instancia en el tribunal para que nos confirmen, ojalá, esa decisión y pueda regresar al régimen de prima media y pensionarse con sus 2 millones larguitos y no con 877.000 pesos, que era la idea del fondo privado de pensión. Entonces, señores televidentes, no queda más sino agradecerles a ustedes su atención. Recuerde que estamos prestos a brindarles una información y una asesoría totalmente clara, transparente y honesta para determinar si su proceso es viable para el traslado de nulidad o, por el contrario, porque también hay que decirlo, hay personas que les conviene más estar en los fondos privados de pensión. ¿Quiénes, por ejemplo? Las personas que tienen entre 1 y 2 salarios mínimos, es más conveniente estar en el régimen de ahorro individual de los fondos privados de pensión. Las personas que no van a alcanzar a pensionarse, a tener las semanas, es mejor que se queden en el fondo privado porque les dan una muy buena devolución de dinero. Entonces se trata de eso, de ser totalmente transparentes y francos y no darle solamente una asesoría, sino un buen consejo para su retiro y su vejez. No siendo más, señores televidentes, les agradezco su atención y nos vemos en una próxima emisión. Que tengan un feliz día. Hasta luego. ¿Está cotizando en un fondo privado de pensión? ¿No le brindaron una información clara, oportuna y eficaz? Acuda a los verdaderos especialistas en pensiones y verá que es posible trasladarse a Colpensiones. Pensionesebien.com. No es solo pensionarse, es hacerlo bien.